Adelante. ¿Listo? Ok. Vamos a... Entonces decíamos que una de los requisitos para trabajar con el observador anterior es que necesitamos saber cuánto vale la constante de Lipschitz de un sistema, ¿verdad? Vamos a ver con el ejemplo con el péndulo, cómo calcular la constante de Lipschitz del péndulo. Es el ejemplo más sencillo, igual que se me ocurre simplemente nada más para no dejar el ejemplo vacío. Voy a suponer que tenemos un péndulo, ¿sí? Sin par, nada más es libre, lo sueltan y está oscilando libremente. Entonces aquí tenemos que nuestro sistema no lineal entonces está dado por la función f de x, ¿verdad? En este caso, donde queremos ver si f de x, ya vimos que es Lipschitz, ¿no? Pero vamos a ver, o no hemos visto. Bueno, aquí es lo mismo, aquí podemos ver si es Lipschitz y además calcular la constante de Lipschitz. X2 menos g sobre L por el seno de x1 menos k sobre m por x2. Esa es la función que queremos saber y es Lipschitz y además de calcular la constante de Lipschitz. Entonces vamos a calcular primero el jacobiano de f con respecto a x para luego calcular la norma y ver si es una función acotada. Recuerdan de la clase de ayer que es la parcial de la función 1 con respecto a x1, la parcial de f2 con respecto a x2, perdón, aquí es 1 también, 1 con respecto a x2, aquí sí es la f2 con respecto a x1 y f2 con respecto a x2. Vamos a corregir aquí este sigue siendo 1. Entonces, en el caso del péndulo, para mí esta función de arriba es f1 y la de abajo es f2. f1 vale x2 y f2 vale menos g sobre L seno de x1 menos k sobre m por x2. Esta primera derivada parcial es la parcial de x2 con respecto a x1 es 0. Y la parcial de x2 con respecto a x2 es 1. Ahora vamos a derivar la función f2 con respecto a x1. La derivada del seno es coseno. Sería menos g sobre L por el coseno de x1. Y con respecto, bueno, esta función con respecto a x1, este término se cancela porque se considera constante. Ahora la derivada de esta función con respecto a x2, esto se elimina y quedaría menos k sobre m. Ese es el jacobiano de f. Vemos que vamos a ver si este jacobiano está acotado. Vamos a calcular la norma ¿cuál nos conviene más? Pues nos conviene la norma 1, yo pensaría, porque la norma 1, recuerden que esos valores absolutos de las columnas, esta columna y esta columna. Si yo calculo la norma infinito sería este y aquí tendría un término mezclado, no este con este. Nos conviene la norma 1, vamos a calcularlo aquí entonces. Es el máximo valor de valor absoluto de 0, lo voy a poner nada más para que quede en el ejercicio, más el valor absoluto de menos g sobre L por el coseno de x1. Y aquí sería valor absoluto de 1 más el valor absoluto de menos k sobre m. ¿Cuál es el más grande de esos dos? Pues aquí sería 0, valor absoluto de 0, 0. Valor absoluto de menos g sobre L coseno de x1 es g sobre L coseno de x1
Aquí sería 1 más K sobre M. ¿Cuál es el más grande de los dos? ¿Cuál pensarían que fuera? Pues todo depende de los parámetros del péndulo. Si tenemos un péndulo, Sí. ¿verdad? Si tenemos un péndulo cuya masa es 1 kilo, ¿sí? Cuya longitud del péndulo, L, fuera 1 metro, cuya constante de fricción fuera 0.5 K y la constante de gravedad 9.8, pues entonces aquí tenemos G que vale 9.8 entre 1, 9.8 por el coseno de X1. El máximo valor del coseno de X1 es 1. Por lo tanto, el máximo valor de este valor de aquí es G sobre L, ¿no? Pues aquí tenemos que el máximo valor de este que tenemos acá es G sobre L. Y 1 más K sobre M, pues también depende del péndulo. Si es 0.5 entre 1, pues lo máximo sería 1.5 y aquí tendremos 9.8 entre L. Por lo tanto, el máximo valor, o sea, este jacobiano está acotado por G sobre L. Esa sería la constante de Lipschitz. Es el valor más grande que puede tener este jacobiano. O sea, digamos, la norma de este jacobiano. Ese es el valor que tenemos que utilizar para el diseño del observador. Recuerden que nada nos impide, igual otra vez repetimos, nada nos impide que yo pudiera considerar aquí un valor positivo cualquiera, ¿sí? Es decir, la mínima constante de Lipschitz sería G sobre L, pero cualquier otro valor que yo le agregue sería la constante de Lipschitz, esta de aquí. Por lo tanto, regresando a las ecuaciones del observador, bueno, esta constante que le puse delta, no le voy a llamar delta porque ya usamos delta por allá. Aquí está. Le vamos a llamar beta. Así como de Roberta, ¿verdad? Está, creo que es este. No era este. Es este. Aquí está, ¿verdad? Este gamma que tenemos aquí es la constante de Lipschitz. Si yo quisiera tener un parámetro más de calibración, esta gamma la puedo reemplazar por gamma más beta. ¿Sí? O sea, gamma más beta y todo lo elevaría al cuadrado. Y ahí podría tener yo un parámetro más de calibración de mi observador para resolver la LMI. ¿Sí? Con esto concluimos. No sé si hay alguna pregunta. Con esto concluimos este tema del observador no lineal. Sí, doctor. La última pregunta. Pues tengo bastantes. Es más, doctor, a propósito, ¿será que usted me puede regalar su correo electrónico? Yo ayer le envié un correo, pero no sé si ese era el correo, no sé. Y llegando a la pregunta, entonces, este es para calcular la constante de Lipschitz mínima. Y en la ecuación que usted nos mostró sobre la función de la punción del error, ahí entonces es para hallar también una constante de Lipschitz. ¿Ahí va a diferir esos valores o es otra alternativa para hallar la constante de Lipschitz? Porque cuando hacemos la ecuación del error, perdón, doctor, cuando hacemos esa ecuación del error, pues yo pues lo hice también lo he trabajado antes, pero minimizando la función de Lyapunov xt por x y haciendo todo el análisis no como función del error, sino como función de la variable de estado. Y digo, la función de Lyapunov mío sea xt a por x. La tengo por acá, pues la he estado trabajando, o la he estado trabajando hace mucho rato, ¿no? Y ahí llego yo también a deducir una constante de Lipschitz basado en los valores singulares de una
matriz positiva y sobre una matriz negativa, haciendo una equivalencia y asumiendo una Q igual a la entidad. Pero en fin, doctor, mi pregunta es, con esta yo calculo la constante de Lipschitz mínima, con esa ecuación que nos acaba usted de escribir. Y con la del error también puedo llegar a calcular otra constante de Lipschitz, ¿cierto? Sí, es decir, mira, ¿cuál es la condición para diseñar el observador? Esa es la condición, ¿sí? La condición para que Sí. digamos, para utilizar ese observador es que esa función sea Lipschitz, para que podamos utilizar esta condición que luego, digamos, se convierte en esta otra de aquí abajo. Bueno, cuando tú dices que un sistema es Lipschitz, lo que queremos decir es que digamos, si lo vemos en R1, es que la pendiente está acotada, es decir, la pendiente no se salga de una, digamos, que no adquiera valores de pendientes infinitos. Bueno, así es. Sí. Por ejemplo, esa función es Lipschitz. Pues supongamos que viene así. Sí, es Lipschitz. ¿Por qué? Porque aquí tú puedes trazar una línea, una pendiente. Bueno, lo voy a poner aquí así. Aquí está la pendiente, ¿verdad? Donde la pendiente máxima es esta. Esta es la pendiente máxima y digamos, no es más grande que esta recta pendiente que estoy trazando. ¿Sí? Por eso es Lipschitz, porque esta pendiente de aquí, esta L, hace que la pendiente de la función no sea más que eso. Pero, lo que les comentaba, nada me impide decir que también está acotada por esta otra pendiente. Vamos a llamarla aquí una L2, donde la L2 es mayor que la L1, ¿sí? Es decir, la pendiente de la recta 1 es la pendiente máxima de la función. Para mí sería la constante de Lipschitz mínima, ¿sí? Pero la misma propiedad de Lipschitz se cumple para L2, que es una pendiente mayor que la mayor inclinación de la curva. Entonces, esta L2, pues es igual a la pendiente L1 más cualquier número positivo. Siempre y cuando yo no llegue a una pendiente infinita, ¿verdad? Esa es la beta que estamos agregando aquí. Aquí. Gracias, doctor. Sí, en el observador lo que hacemos, o sea, lo que te pide es que tengas una constante de Lipschitz acá. Y la constante de Lipschitz, pues tú dices, bueno, tiene que ser, digamos, preferentemente la mínima. Preferentemente la mínima por el asunto de las grandes ganancias que te puede representar el resultado de la solución de la LMI. ¿Sí? Pero nada te impide a que tener un grado de libertad más para esta LMI, si tú agregas aquí, en vez de gamma, pongas gamma más beta, donde beta es un número pequeño. Entonces tendrías dos parámetros de ajuste del observador, que sería beta y delta, donde gamma sigue siendo la constante mínima de Lipschitz. Gracias, doctor. Muy amable. Sí. Doctor, tengo nomás una última duda. ¿Qué pasaría si en vez de B como matriz tuviéramos G de X en el sistema general? Podríamos ocupar la misma metodología. Ahí. ¿Sí? Sí, que tuviéramos una G de X. Como en el caso de los bioreactores, que pues ahí se tiene, ese término B, pues es no lineal. Ok, ¿Qué pasaría? Sí. Lo integras con en este vector. ¿Se haría un solo término no lineal? Sí, sería un solo término no lineal y habría que verificar si es Lipschitz. Ok. Ya entendí, sí. Sí, no, o sea, tú aquí tienes voy a poner aquí en el board un ejemplo, ¿no? Otra vez. Otra vez el péndulo, ¿eh? Claro que le voy a inventar ahí términos. X1 menos K sobre M por X2 más 1 entre ML cuadrada por T.
Y el sistema es x punto igual a x más bu más g de x, u. Ese es el sistema Lipschitz, ¿no? Bueno, aquí es f. Acá. Es f. ¿Por qué el péndulo es de esta forma? Bueno, pues aquí vemos que la parte no lineal es este con este. 0, 1. 0 menos k sobre m. ¿Sí? Más b por u. Ahora la b es 1 entre ml cuadrada. Y tenemos b por u. Más esta función de aquí, que sería 0 menos g sobre l por el seno de x1. Esa función sin necesidad de hacer la prueba de Lipschitz, sabemos que es Lipschitz, porque una función seno, pues, amplificada, ¿no? Aquí está amplificada por el término g por l, digo g entre l, no importa que la amplifiquemos, la función seno, pues siempre va a tener el mismo perfil, ¿verdad? O sea, sabemos que no va a tener pendiente infinita, por lo tanto, en automático sabemos que esta función es Lipschitz. Tú lo que comentas ahora es que qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, aquí más, ¿no? O aquí arriba, si quieres, aquí, cualquiera de las dos aquí, más una función g de x, por ejemplo, no sé, g de x por u, ¿verdad? Así. Donde g de x fuera una función, por ejemplo, voy a poner x1 cuadrado por x. Sí, doctor. Así es. Entonces, ¿dónde quedaría? ¿Dónde quedaría aquí? Bueno, vamos a suponer que ese término ya no existe. Es lo que preguntas, ¿verdad? Si no existe ese término lineal y en vez de ese término lineal tuviera yo este. Pues lo que pasaría es que nada más lo integro a esta función no lineal. Es decir, aquí la agrego, ¿verdad? Más x1 cuadrado por x2 por u. Nos movimos todos acá. Por u. No sé si está claro aquí ahí está. Así quedaría. Y ya no tendríamos el b por u. Y no pasa nada porque de todas maneras b por u en la ecuación del error desaparece. Ok. Bueno, aquí en el péndulo vean que para diseñar el observador hay otro asunto. Hay otro asunto, que la salida forzosamente tiene que ser, ¿quién? ¿Sí lo alcanzan a ver? X1, ¿no? Tiene que ser 1, ¿verdad? X1. Aquí, por X. ¿Por qué? Para que el par AC cumpla con la condición de rango, ¿no? De observabilidad. Que sería la matriz de observabilidad, tendría que ser C por A. Y su rango debe ser completo. La única salida que podemos medir para que eso se cumpla es X1. En el caso del péndulo, ¿eh? En el caso del péndulo es el ángulo de oscilación del péndulo. Y recuerden que ese ángulo pues es muy fácil de medir, es un potenciómetro nada más que poner. Ah, mi correo electrónico, por ahí me preguntaban, sí, aquí está mi correo electrónico. Es Carlos de Carlos Astorga. Punto A de Astorga, Z de Zaragoza. Nos acaban de cambiar el correo a todos. Es el primer nombre y los dos apellidos. Y arroba, con toda confianza me pueden escribir. m.mx. Ese es el correo electrónico. ¿Dónde lo escribió, doctor? Qué pena que no. ¿Lo envía al chat, por favor? ¿Perdón? Doctor, disculpe, ¿lo puede enviar al chat? Es que no lo... Ya lo vi. Disculpe, doctor, Ahorita ya se lo lo vi. envío Qué en el pena. chat, si no está en el chat. Sí, no, ya lo vi. Ya lo vi, doctor. Qué pena. Qué pena. Ahí está. ¿Alguna pregunta más? Quedó muy explicado, doctor. Muchas gracias. Ok, ya por eso cerramos este observador. Bueno, vamos ahora ya para finalizar. Ya, es como las películas, ¿no? Que en las películas empieza ahí la trama despacito, luego viene
lo bueno, luego ya se muere el malo, y ya de ella viene como el epílogo, ¿no? Entonces ya vamos para el epílogo. Ya estamos en la parte del epílogo, ¿no? De ya, después de qué pasó de que se murió el bastón y todo lo demás. Porque vamos al epílogo. Entonces, pues, si se dan cuenta de lo que hemos visto hasta ahorita, pues nos podemos seguir, ¿eh? O sea, esto no tiene fin. Por ahí, aquí hay varios profesores conectados que trabajan con observadores. Omar Hernández, por ejemplo, trabaja con observadores, por aquí vi que andaba hace rato, con observadores no lineales para sistemas con retardo. Es todo otro enfoque, ¿sí? Hay profesores que trabajan con observadores de modos deslizantes. Ronay, que trabaja con observadores para sistemas Takagi y Sugeno, ¿sí? O LPBs, etcétera. Entonces, es todo un campo de aplicación y básicamente, más bien de trabajo, y todo se basa en la manera en cómo demostramos estabilidad del observador. En este artículo, que pueden encontrar por ahí en la literatura, ya tiene 5 años, no sé si hay otro más nuevo que este. Hay una revisión y clasificación de los observadores recientes que se aplican para procesos químicos. En realidad, pues decir procesos químicos nada más es porque aquí en este caso, Denis Duchamp trabaja con procesos químicos. Pero la estructura del observador, la estructura de los observadores que presenta en su artículo, pues se puede aplicar a cualquier otro tipo de sistema. Léanlo, el artículo está muy interesante, me gusta mucho la revisión que hace del estado del arte, incluso le sirve hasta ejemplo para la revisión del estado del arte en sus trabajos de tesis, esta estructura que tiene este artículo. Vamos a pasar ahora a otro comercial también. Aquí hay un artículo, si lo alcanzan a ver, de Gilles Besançon, ya es de hace algunos años, es del 2000, ya tiene 20 años, pero me gusta porque es muy didáctico para poder entender o para poder practicar la convergencia de los observadores adaptables no lineales. Fíjense, le voy a poner el título aquí arriba para que lo vean. ¿Sí? Como ven, es del año 2000. Es de Gilles Besançon, que es un profesor investigador que está en Grenoble, fue el asesor de Lisette. Y el observador que propone es para sistemas de este tipo, ¿sí? Sistemas no lineales, en los cuales tenemos un parámetro. Aquí esta coma no va, ¿eh? Esta coma no la lleva, es beta por teta. Entonces tenemos un sistema no lineal en el cual tenemos dos funciones que son Lipschitz, ¿sí? Alfa, que depende de las salidas, Z son los estados no medibles o desconocidos del sistema, y las entradas. Y tenemos un parámetro que queremos estimar, Z. Ahora, fíjense la condición. Para utilizar el observador, el parámetro θ debe estar en la ecuación de las salidas medidas. Es decir, el parámetro debe estar, es un requisito que ponen aquí digamos, en Besançon, que el parámetro debe estar en la ecuación de la salida. ¿Sí? Debe estar en la ecuación de la salida, medida. Y esa salida medida puede ser una salida, dos salidas o hasta P salidas. Aquí es un vector. Ese es el vector de los estados no medibles. Y fíjense la estructura del observador. Es muy sencilla. Por eso digo que ese observador me gusta porque didácticamente es muy fácil de seguir. Observen. Aquí están los estados medidos, es decir, las salidas estimadas es igual al modelo matemático, como hemos estado viendo, y una ganancia tipo Lohmberger, ¿no? Una ganancia multiplicada por Y menos Y estimado. Nada más que aquí el símbolo menos, pues es que si yo le hubiera puesto más, hubiera sido Y menos Y estimado. Los estados que no se pueden medir, pues aquí arriba, propone que únicamente te bases en el conocimiento del modelo matemático. Es decir, tú nada más básate en el modelo y no hay término de corrección.
porque de lo que se trata es estimar los parámetros, es decir, los parámetros conocidos, en este caso es teta. ¿Sí? Eso es lo que interesa, porque es un observador adaptable. Entonces, teta propone que la ganancia sea tipo Lohmberger igual, ¿sí? Teta, multiplicado por la función que afecta a teta y por el error de estimación de la salida. Entonces, observen que la estructura es muy simple, son dos ganancias, KY y Kθ. Pero lo que está interesante de este artículo es, en primer lugar, la suposición que alfa y beta sean Lipschitz. ¿Sí? Es la primera suposición. Y en segunda, que la demostración de la convergencia está muy didáctica para que arranquen, digamos, con estos observadores. Se procede como le hicimos con el observador que vimos ayer, para el adaptable. Es decir, propone tres errores. El error en Y, que es Y menos Y estimada, el error en Z, que es Z menos Z estimada, y el error en θ, que es θ menos θ estimado. Entonces deriva cada uno, ¿no? El error en Y, la derivada nos da esta cantidad, el error en Z nos da esta cantidad, y el error en θ nos da esta cantidad. Entonces, una vez que tenemos los tres errores, se propone una función de Lyapunov. Observa la función de Lyapunov que tenemos aquí. No es la clásica que hemos estado trabajando, transpuesta por Q por E. Esta función de Lyapunov que se propone, ¿sí? Es una función definida positiva, porque aquí tenemos un término cuadrático. ¿Sí? Tenemos acá otra función que también asumimos que es positiva, y aquí tenemos otro término cuadrático. Entonces ahora se trata de trabajar con la derivada de Lyapunov. Al momento de derivar, pues aquí vamos a tener las derivadas con respecto a E, con respecto a Z y con respecto a θ. Vamos a reemplazar estas derivadas de aquí, y ustedes lo pueden ir siguiendo hasta llegar a la conclusión de que bajo ciertas suposiciones que ustedes consideren, entre ellas la condición Lipschitz que está allá arriba, van a llegar a la conclusión de que la derivada es definida negativa. Entonces sigan esto. Aquí los pasos están dados a, digamos, a grandes pasos para llegar a esta ecuación, pero está demasiado didáctico para que lo sigan y sigan practicando lo que son la convergencia de observadores. Pasamos ahora a lo que les comentaba, el epílogo. Vamos a abrir por aquí otra serie de diapositivas, que son estas para terminar, porque ya en la próxima clase van a enfrentarse a muchas LMIs con la doctora Gloria. Y digamos, los sistemas lineales de parámetros variables y los sistemas Takagi-Sugeno son sistemas que están basados en la interpolación de modelos lineales. Y esa interpolación de modelos lineales, más bien el número de modelos que se interpolan, pues puede ser desde 2 nada más, cuando hay un solo parámetro variable, o hasta, no sé, 16, 32 modelos que se interpolan. Y para eso, pues entonces el número de LMI se incrementa en función de las no linealidades del sistema. Para quienes andan por ahí todavía que no tienen experiencia en trabajar con sistemas LPB, aquí les preparé una serie de diapositivas para ver qué es. Si ustedes meten LPB ahí al Google, pues le va a salir esto, ¿verdad? Ahí está. Limusinas presidenciales de Veracruz, Liga Profesional de Videojugadores, Liga Premier de Voleibol, etc. Pero LPB en términos de control no significa nada de esto, ¿verdad? LPB son sistemas lineales de parámetros variables, y son sistemas que tienen una estructura lineal, es decir, son afines a los estados, afines al control, y las matrices se ven afectadas por un parámetro que varía. Eso significa que en este caso las propiedades de estabilidad pues van a estar variando en función de la matriz A. Las propiedades de controlabilidad van a estar variando en función de la matriz B. Y las propiedades de observabilidad van a estar variando en función de lo que valga la matriz C. Normalmente esta matriz pues casi no aparece, ¿no? Así que no nos preocupamos por ella. El día que aparezca, pues ya nos preocupamos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre LPB y LTB?
LPB sugiere que los parámetros, perdón, que lo que varía son los parámetros, y LTB puede ser cualquier otra dependencia en el tiempo. De hecho, los LPB son una clase particular de los LTB. Vamos a verlo aquí en el pizarrón. Un ejemplo de sistema LTB. Por ejemplo, si yo tuviera una matriz como esta, menos 10 a la menos t menos 1, tuviéramos, por ejemplo, 4, 0, menos 2. Ahí está. Ese sistema es LTB, ¿sí? Porque la matriz A varía conforme t varía, o sea, conforme avanza el tiempo. A de t por x. Y al final de cuentas, pues es estable. Todo el tiempo es estable, pero los polos se van moviendo, ¿verdad? ¿Por qué es estable? Porque aquí en la diagonal principal tenemos, siempre son negativos los términos. Cuando t tiende a infinito, ese término tiende a 0, pero perdura el menos 1, ¿no? Quedaría menos 1 y menos 2 serían los polos cuando t tiende a infinito. Es un ejemplo de sistema LTB. Y un ejemplo de sistema LPB, pues sería, por ejemplo, aquí tenemos un sistema con un circuito electrónico, por ejemplo, ¿eh? RC, 0, menos 2, casi el mismo, ¿eh? Donde R, pues es una resistencia o fotoresistencia, podría ser, que varía en función del día y la noche, ¿verdad? RT tiene un valor mínimo, que lo vamos a denominar con un guión abajo, y esa resistencia tiene un valor máximo, que vamos a denominar como RT con una barra encima. Entonces vean que la diferencia que hay entre un sistema LTB y un LPB es que nosotros tenemos que esta resistencia eventualmente no varía. ¿Sí? Si todo el tiempo, durante toda la noche, por ejemplo, la resistencia tendría su valor máximo, porque no tiene luz. ¿Sí? Entonces llega un momento en que no varía. En cambio, el LTB varía todo el tiempo. ¿Sí? Ahí está la diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque tenemos aquí directamente la dependencia del tiempo. Este diagrama lo propone Briat en su libro, originalmente en su tesis y luego en su libro. Es como se imagina él el universo de los sistemas. ¿Sí? Digamos, el universo son los no lineales y los LTI pues son forman parte de los no lineales, pero son un caso particular. Aquí tenemos los LPB y los LTB en la zona gris, ¿sí? Como, digamos, un conjunto más amplio todavía de los sistemas, una generalización de los sistemas LTI. Y finalmente tenemos acá los Takagi-Sugeno y los quasi-LPB. De hecho, los Takagi-Sugeno pues se pueden, más bien los sistemas no lineales que podemos representar mediante, en una forma quasi-LPB, quiere decir que la matriz va a contener estados del sistema que después convertimos a un sistema Takagi-Sugeno. Entonces, estos sistemas Takagi-Sugeno pues representan todavía una cantidad mayor de sistemas no lineales. Aquí nada más para un paseo rápido sobre los sistemas LPB. Ese es un ejemplo de sistema quasi-LPB. ¿Sí? Si nuestro parámetro que varía, aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden, x punto igual a menos x al cubo. Y si nosotros decimos el parámetro variable ρ es el mismo estado x, pues entonces separo x cuadrada por x y me quedo con el parámetro variable ρ al cuadrado por x. Entonces aquí tenemos un sistema cuasi LPB, porque este parámetro que yo definí como x al cuadrado depende de los estados. ¿Sí? Por ahí preguntaba alguien la palabra de los sistemas afines. Este es un ejemplo de sistemas afines LPB, porque los parámetros influyen en el sistema de manera lineal. Se acuerdan que la palabra afín significa cómo interviene una señal en un modelo matemático. Si esta interviene de manera lineal, se dice que es afín. Por ejemplo, vamos a poner aquí que tengo yo un parámetro ρ1 de t.
negativo. Otra vez 4 aquí, 0, menos 6, rho 2 de t. Esta matriz A, ¿verdad? A de rho, donde rho es un vector de parámetros, rho 1, rho 2, la puedo separar en 3 matrices. Es decir, A de rho la puedo separar en una matriz constante, más una matriz que dependa únicamente del parámetro rho 1, más una matriz A2 que dependa del parámetro rho 2. En nuestro ejemplo de allá arriba, la matriz constante sería 0, 4, 0, 0, más la matriz A1 sería menos 2, 0, 0, 0, por rho 1, más, aquí tendríamos 0, 4, 0, menos 6, por rho 2. Entonces observen que los parámetros, o sea, cada uno de los parámetros actúa de manera afín en la matriz, por lo tanto, se dice que es un sistema LPB de tipo afín. ¿Sí? ¿Afín a quién? Afín a los parámetros. Pero hay algunos sistemas LPBs en los que no podemos tener una dependencia afín de los parámetros. En este caso le llamamos sistemas LPB polinomiales. ¿Sí? Un ejemplo de LPB polinomial es que, por ejemplo, si aquí yo hubiera tenido un cuadrado, pues ya no es un sistema LPB afín. ¿Sí? O aquí, en esta otra matriz, yo tuviera, lo voy a cambiar. X1 punto por X2 punto es igual a menos 2 rho 1 cuadrado, 4, 0, menos 6 rho 1 o rho 2 por X. Entonces, este es un sistema polinomial. ¿Sí? Y para descomponerlo, pues lo podemos descomponer así. Igual, una matriz constante que sería 0, 4, 0, 0, más. Cada polinomio lo voy a poner en una matriz independiente. Aquí sería rho cuadrada, más. Aquí tendríamos 0, 0, 0, menos 6. Y aquí pondríamos rho 1, rho 2. La notación que viene ahí en las diapositivas, esta notación es simplemente nada más para, pues una notación ahí que, esta notación la vamos a poner aquí. Significa lo siguiente. Igual a ver, perdón. La voy a copiar la anotación. Observen que es rho al alfa i, donde alfa i son los coeficientes de los parámetros que intervienen en el polinomio. Es decir, sería, esta matriz ya la voy a simplificar a 0 para no repetirla. Entonces sería A0 más, esta va a ser A1 por rho al alfa 1 más, esta matriz le voy a llamar alfa 2, A2 por rho a la alfa 2. La notación que proponen es que alfa 1 sea un vector que contenga los exponentes del polinomio. En este caso, rho 1 cuadrado, aquí sería 2, este correspondería a rho 1 y este correspondería a rho 2. Entonces, 2, 0. Perdón, sí, 2, 0. Quiere decir que rho 1 está al cuadrado y rho 2 no aparece en la ecuación. ¿Sí? Aquí digamos, el coeficiente alfa 2 tendría que ser 1, 1. Eso quiere decir que rho 1 está a la 1 multiplicado por rho 2 que está a la 1. Aquí significa que rho 1 está al cuadrado y que rho 2 no aparece en la ecuación. No significa que esté elevado a 0, sino que no aparece en la ecuación. Eso es lo que significa en la notación. No me gusta, pero así eso es lo que significa. Los LPB racionales son los más difíciles de analizar. Esos son polinomios que se dividen. Un ejemplo lo pueden ver en este artículo, ¿sí? De Boali, Yagubi y Chevrel. Y ahí en este artículo hay un controlador basado en observador. Y pueden ver el observador que se diseña para ese tipo de sistemas. Y cómo lo abordan.
los sistemas LP beta K isogeno que van a ver con Ronay seguramente por ahí un poquito más adelante, pues son combinaciones de modelos matemáticos, ¿sí? Aquí no estoy utilizando el enfoque del sector no lineal, estamos utilizando, por ejemplo, el enfoque de linealización. Como tenemos aquí una variable, en este caso la variable temperatura, que sería nuestra función de programación, ¿sí? Y esta nos hace que tengamos alguna ponderación dependiendo, para cada uno de los modelos, dependiendo del valor de la, digamos, de la variable de programación. ¿Cómo se determina el número de modelos Takagi isogeno por el método de linealización? Pues vamos a explicarlo aquí un poquito rápido de manera artesanal. Recuerden que un sistema no lineal, perdón, lineal, un sistema lineal es aquel que genera una respuesta lineal, es decir, una línea recta cuando yo comparo la entrada contra la salida. ¿Sí? Si aquí un amplificador, por ejemplo, de 10, si yo meto 0.1, pues sale 10. Si meto 0.2, sale 20. Así sucesivamente. Entonces la respuesta entrada-salida es una línea recta. Pero en cambio, en un sistema no lineal, la respuesta entrada-salida no es una línea recta, pueden ser formas caprichosas. Supongamos que para ciertos valores de entrada la subida sube, ¿sí? Para ciertos valores de entrada la salida se mantiene constante y posteriormente baja, como así, de esa manera, y después vuelve a subir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta variable U, si yo quiero representar mi modelo lineal, perdón, no lineal por varios modelos matemáticos, yo agarro y digo, aquí tengo un comportamiento lineal en esa zona. Aquí tengo otro comportamiento lineal. Aproximado, ¿eh? Aquí, así. De aquí para acá. Y otro aquí, de aquí para acá. Por ejemplo, pongamos 3. Ahí está. Entonces, el comportamiento no lineal lo puedo aproximar con 3 modelos matemáticos, ¿sí? Entre esta U, vamos a ponerle U0, y U1, mi modelo matemático se comporta como de una forma lineal. Entre U1 y este valor de aquí, que le voy a llamar U2, se comporta como otro modelo, y en esta parte se comporta como otro modelo. Entonces, aquí yo abajo puedo fabricar mis funciones de pertenencia. Para esos valores de U, yo quiero que mi modelo se comporte como eso de aquí, sí. Luego, en esa zona de que se interpolan los dos modelos matemáticos, vamos a hacer una interpolación de los modelos matemáticos aquí así. Así. Después acá donde se intersectan estos dos, voy a hacer otra intersección de modelos. Aquí también así. Ahí está. Entonces aquí tengo mi modelo matemático 1. Cuando U está entre este valor y este valor, de aquí hasta acá, vean, se comporta como el modelo matemático 1, que es esta zona de aquí. ¿Sí? Cuando estamos en esta región, entre este punto y este punto, corresponde de aquí hasta acá, el sistema se va a comportar como el modelo matemático lineal 2. Y durante esta región, de este punto a este punto, mi modelo matemático se va a comportar como el modelo matemático lineal número 3. Entonces, esas funciones de pertenencia, que van de 0 a 1, las vamos a escribir en forma de modelo matemático aquí. X punto es igual a, aquí voy a abreviar un poquito el asunto. Sería 1 de U por el primer modelo matemático. A1X más B1U más por el segundo modelo matemático, A2X más B2U más
¿sí? Quizá no sea el método correcto para calcular digamos, el sistema Takagi-Sugeno no exacto, pero es una manera en que para ver cómo es el concepto de la interpolación de modelos. Entonces, fíjense, este sistema dinámico que está aquí va a tratar de reproducir la dinámica no lineal que tengo aquí arriba. ¿Sí? Si mi sistema está trabajando en esta zona de operación, entonces esta función, este pirámide que tengo acá es mi función sigma 1, esta sería, perdón, chi 1, esta sería chi 2, esta sería la función chi 3. Si el modelo está trabajando, si la entrada de mi modelo está en este valor, estamos trabajando 100% con el modelo 1. Es decir, este valdría 1, este valdría 0, y este valdría 0, y mi sistema se comporta como un sistema lineal. Mientras trabajemos en este rango de valores de U, que estoy señalando, ¿sí? Y así sucesivamente, si mi rango de valores de U es estos de aquí, entonces chi 1 tendría que valer 0, este tendría que valer 1, este tendría que valer 0, y estaría trabajando con mi modelo matemático 2, que sería para estos valores de U, este comportamiento lineal, y así sucesivamente. En donde se interpolan los dos, es decir, en esta parte de la curva, tendríamos que tomar en cuenta cuánto vale U. Por ejemplo, en este valor de U, las funciones de ponderación chi 1 y chi 2, pues vale 0.5 cada uno. Entonces aquí tendríamos que esta variable de aquí valdría 0.5 multiplicado por el modelo 1 más 0.5 por el modelo 2 más 0, ¿verdad? Y eso sería mientras estemos trabajando en este punto. Y así sucesivamente. Entonces, aquí en la gráfica lo que vemos es precisamente eso. Aquí tenemos la temperatura, en nuestro caso es la variable de programación, y tenemos un modelo matemático que se interpola con otro, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y se están interpolados por esas funciones de ponderación. Esa sumatoria, pues es la misma que vimos aquí, esa sumatoria que tenemos acá. Esos son los sistemas Takagi-Sugeno, y la representación matemática se parece mucho a los sistemas LPB politópicos. Por eso el doctor Ronay le llama sistemas convexos, porque así engloba los dos tipos. Aquí de lo que se trata es que ahora los parámetros del sistema se supone que tienen un valor mínimo y un máximo. Voy a ir otra vez al Word. Acá. Voy a poner un sistema de primer orden, uno muy sencillito, el más sencillo que se me ocurra, x punto es igual a menos ρ por x1. Ahí está. Ahí tenemos un sistema LPB de primer orden, donde pues la estabilidad pues va a depender del valor de ρ. Si el ρ siempre es positivo, el sistema es estable, ¿verdad? Pero pues los polos del sistema se van a mover dependiendo del valor de ρ. Como sabemos que ρ se mueve entre un valor mínimo y un valor máximo, pues entonces este modelo matemático yo lo puedo descomponer en dos modelos matemáticos. Uno que corresponda a cada extremo del valor de ρ. Supongamos que este ρ es el parámetro ρ, y se mueve entre un ρ mínimo y un ρ máximo. Así que voy a calcular el modelo matemático en este punto, y ese va a ser mi modelo matemático A1X más B1U. En esta ecuación, el modelo matemático, este modelo matemático es considerando el ρ mínimo. Si yo considero ρ máximo, pues voy a tener aquí otro modelo matemático utilizando el valor de ρ máximo más B2U. Entonces ahora los voy a interpolar, igual que los Takagi-Sugeno, ¿eh? Con una función de ponderación que depende del valor de ρ. Ahí está. Y tengo mi sistema LPB aquí, donde nuevamente la suma de las funciones de ponderación desde el modelo 1 hasta el modelo M, pues siempre va a valer 1, igual que los Takagi-Sugeno. Entonces vean cómo digamos, la representación matemática tanto del LPB como del Takagi-Sugeno son similares, es la misma. La manera de obtener el modelo no es la misma, pero la representación queda muy similar.
Los singulares LPB politópicos, pues la única diferencia de los LPB politópicos, que es que además de que tenemos, digamos, el sistema LPB tradicional, tenemos una matriz E de este lado, ¿verdad? Esta matriz E que hace que el sistema sea singular y el tratamiento pues es distinto. Para quienes no están familiarizados con lo que son sistemas singulares, recuerden que un sistema singular es un sistema de este tipo en el cual la matriz E no es invertible. Si la matriz E no es invertible, pues entonces no puedo obtener un sistema regular. O sea, digamos, un sistema, digamos, tradicional LTI. Si E fuera invertible, eso puede ser el caso, ¿verdad? Si yo tuviera un sistema de este tipo, como sucede con el modelo de la columna de destilación, ¿verdad? De este linealizado. Esta matriz E. Si la inversa existe, entonces podemos multiplicar todo el sistema por su inversa. Y nos quedaría así, ¿verdad? Esa sería la nueva matriz A. A barra por X más B barra por U. Donde A barra sería E a la menos 1A. Y B barra sería E a la menos 1B. Eso es si E fuera invertible. Si E es invertible, este sistema se conoce como un sistema descriptivo, ¿eh? Que en inglés es un sistema descriptivo. Doctor, qué pena. Sí, adelante. Mire, por favor, apaguen su micrófono. Yo les doy la palabra cuando el doctor haga una pausa, ¿no? Qué pena, gracias. Adelante, Carlos. No hay pregunta. No, disculpe, no, es que no quiero interferir con el orden. No, al final, sí, no hay problema. Gracias. Bueno, aquí nada más termino. Aquí nada más termino rápido. Si Gracias, E a la menos doctor. 1, entonces, ¿no? Sí, si E a la menos 1 no existe, no podemos hacer esta operación y el sistema se queda en la forma que está y se conoce como sistema singular. ¿Sí? Ahora, cuando la inversa existe, se denomina descriptivo y muchas veces no es deseable transformarla a un sistema de ese tipo. Es decir, se prefiere trabajar con el sistema original y es cuando tenemos aquí los observadores para sistemas descriptivos. ¿Por qué se prefiere no trabajar con el original? Porque el sistema, cuando invertimos aquí la matriz E y hacemos multiplicar a la matriz A y a la B, puede ser que el nuevo sistema, ¿sí?, sea un sistema que esté mal condicionado. Y si el sistema está mal condicionado, pues entonces el observador va a ser un observador mal condicionado, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, si trabajamos con el sistema original descriptivo, vamos a obtener un observador para un sistema que está, digamos, el observador pues va a ser, digamos, adecuado para este tipo de sistemas. Pero si no, si la inversa no existe, vamos a tener un sistema no lineal singular y para eso también hay diseño de observadores. Hay varios investigadores que trabajan con ellos, en particular el profesor Dalwash es uno de ellos. Les sugiero leer los artículos del profesor. Sí, aquí hago una pausa para la pregunta. Gracias, doctor. Precisamente mi pregunta iba a eso. Bueno, si en un momento dado es una matriz singular, al hacer eso que usted comenta, efectivamente esa simetrización afecta el condicionamiento matricial afecta el condicionamiento de la matriz. Entonces, yo podría aplicar un método de escalado en un momento dado para lograr minimizar ese mal condicionamiento. El método de escalado es uno que plantea este profesor danés de sistemas robustos, no recuerdo ahorita el nombre, y entonces plantea eso, que cuando la matriz está mal, cuando la matriz tiene mal condicionamiento, entonces pues se puede hacer equivalente a una matriz escalada. Escolestat plantea ese método. Ok, sí. Sí, sí.
¿Se podía hacer? Sí, ok, muchas gracias, sí. Ok. Sí, sí conozco los trabajos de Skollestad. Sin embargo, el concepto que dices de utilizar una matriz A de escalamiento, te soy sincero, no lo he visto con él. Pero para evitar esto que te comentaba de obtener una matriz mal condicionada en un sistema descriptivo, hay observadores que tú puedes trabajar directamente con esta forma para no caer en el problema del mal condicionamiento. ¿Sí? Ok, gracias. Ahora, si el sistema original de por sí está en esta forma y tiene un mal condicionamiento, entonces ahí es donde yo pienso que Skollestad propone la técnica que tú mencionas para poder, digamos, solventar este problema. Te soy sincero, la técnica que propones, Skollestad, no la conozco. Okay. No, sí, he tenido oportunidad de trabajarla, doctor, y sí, evidentemente el condicionamiento mejora sustancialmente, sí, por eso le quería comentar eso. Gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Por ahí si tienes la referencia, me la mandas a mi correo. Sí, señor, con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Gracias. Por cierto, aprovecho aquí para hacerle comercial. Sí. Día 31 de julio, a las 10 va a estar presentando su conferencia Víctor Estrada, que por aquí está conectado. Él trabaja precisamente con sistemas singulares, con matrices E invertible, y bueno, tiene todo un razonamiento ahí de por qué no hace eso, ¿no? ¿Por qué lo trabaja con esa matriz E que es invertible? Le ha dado muy buenos resultados para poder hacer sobre todo control. ¿Me escuchas por aquí, Víctor, no? Sí, aquí estoy, pero me apenas ahorita. No te creas. Sí, Víctor, muchas gracias. Estamos seguros que la plática que vas a dar pues va a ser dentro de tu área de competencia y nos vas a ilustrar bastante. Espero que así sea. Gracias, Víctor. Gracias. Vale, a ustedes. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Me voy a ir un poquito más rápido. Aquí hay un ejemplo que viene en algunos artículos por ahí creo que es de Briat incluso, o es de, ¿quién será? No recuerdo de dónde es, una tesis de ahí francesa. Es ¿De quién es, Ronald? ¿No te acuerdas? El libro de Duan. De Duan. Ok, bueno. De un circuito electrónico, ¿cómo obtienes el sistema singular? Me voy a saltar ya hasta lo que es aquí voy rápido, la motivación para subir a los sistemas LPB. Es que tus dinámicas no lineales, que es la parte que está en color verde, a través de la interpolación de modelos lineales, tú puedes reproducir o aproximar el comportamiento no lineal. Esa es una primera motivación para trabajar con sistemas LPB. Acá hay un ejemplo, ¿verdad?, de modelado de un motor diésel que viene en este artículo de 2006. Y el autor ilustra cómo pasar de este modelo no lineal a un modelo LPB, ¿verdad? Es decir, la complejidad del sistema no lineal, cómo bajo ciertas consideraciones lo considera un modelo LPB que puede ser más fácil de utilizar para fines de diseño. La segunda motivación es que las técnicas de los sistemas LTI pues pueden ser fácilmente extendidos a los sistemas LPB. Entre ellos pues está lo que es el estudio de estabilidad por el método LPUNO, que se utiliza para los sistemas lineales. De manera extendida para los sistemas LPB pues es muy fácil de ilustrar. Aquí Briat en su trabajo de tesis propone este ejemplo para que vean la gran cantidad de sistemas de LMIs que pueden resultar cuando hacen el análisis de estabilidad. Imagínense que aquí ese es un sistema lineal, ¿verdad? Un sistema lineal de tipo LPB. Pero si ustedes cambiaran, por ejemplo, el vector de estados X por el vector de error del observador, pues entonces aquí tendrían E punto, ¿verdad?, que sería la ecuación del observador, multiplicado por la ganancia de estabilidad del observador, donde esta ganancia de estabilidad del observador va a depender de la matriz A, de la matriz C y de la matriz L, ¿sí?, que es la ganancia del observador multiplicado por E. Pero bueno, aquí de manera general vamos a suponer que es esta ecuación, X punto igual a por X, donde A es una serie de modelos, N modelos matemáticos que pueden ser muy grandes o muy pequeños. Aquí paso al pizarrón para que vean que la misma función de Lyapunov que utilizamos para los sistemas lineales, pues nos va a resultar ahora en
N LMIs, donde N representa el número de modelos matemáticos que tengamos a interpolar. Entonces, imagínense si tuvieran, por ejemplo, aquí 16 modelos interpolados, modelos matemáticos interpolados, pues tendríamos aquí 16 LMIs, una para cada A, que tendrían que resolverse de manera simultánea, sin contar, o más bien agregando además la condición de que P debe ser una matriz de afinidad positiva. Imagínense ustedes cómo podrían resolver las 16 LMIs para los 16 modelos matemáticos, considerando la P que fuera constante. Es decir, una sola P que satisfaga los 16 modelos matemáticos. Mientras más modelos matemáticos, va a ser más difícil encontrar una P que satisfaga todas esas LMIs. Y ahí es donde entran otras técnicas para demostrar la estabilidad de los sistemas LPB o Takagi-Sugeno, considerando algunas P's que fueran variables, ¿verdad? O algunas otras técnicas que afortunadamente van a poder ver con los profesores que van a dar los cursos y las conferencias en los días que vienen. Yo pienso que pues ya se nos acabó el tiempo. Hay muchas cosas que ver, muchas cosas que estudiar. La intención de este curso, pues es, bueno, de esta plática que tuvimos en estos días, pues es darles un panorama general de lo que es el diseño de observadores y cómo se utilizan ciertas técnicas y artificios y mañas para poder llegar a deducir que el error de observación converge de manera asintótica. Yo pienso que este panorama general, seguramente algunos que ya trabajan con observadores, pues podrá haber sido útil para algunos tips que hayamos visto. Para quienes no trabajan con observadores, podría haber sido algún incentivo para decir, bueno, ahora de aquí en adelante sí me gustaría trabajar con esto. Y les agradezco mucho su atención, les agradezco su presencia, sus preguntas, y estoy abierto para seguir colaborando con ustedes vía correo electrónico o en futuras colaboraciones como ya sea como en algún proyecto que tengan interés y podamos colaborar juntos, o alguna asesoría de tesis. Estoy dispuesto a trabajar con quien tenga ganas de colaborar. Muchas gracias. Ronay, aquí terminamos. Excelente, doctor Astorga. Muchísimas gracias por la participación. Ha sido una semana bastante interesante. Yo sé que el día de hoy, por ejemplo, fue particularmente pues difícil, pero muy provechosa, ¿no? Porque tuvimos la conferencia de Damiano, que por cierto ya está en línea, ahí en la página. Yo les invito pues a que se suscriban para que pues en automático les lleguen las notificaciones de los videos. Aquí en el chat les voy a poner la página del grupo para que pues se suscriban y puedan ustedes tener acceso está todas las clases de Carlos Astorga hasta el día de ayer. Las clases de hoy se subirán un ratito. Voy a ponerle una pausa para finalizar la clase.